Ya ahí se está grabando. Bien, les, le damos la bienvenida a todos los presentes a este seminario. Este seminario es llamado el decaimiento administrativo, el decaimiento de los procedimientos ambientales administrativos, en la cual el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático de la Universidad del Paraíso intenta promover este tipo de seminario, ahora en un ámbito mucho más administrativo. Así que vamos a ver esta figura, esta institución del decaimiento. Vamos a ver, según yo hablé con los opositores, vamos a ver un criterio mucho más jurisprudencial, en la cual vamos a ver quizás la evolución, ciertos aspectos críticos, ciertas opiniones divergentes, así que va a ser bastante interesante. Y en esta ocasión eh, van a exponer dos especialistas. Una de ellas es Tamara Arancibia Madariaga, quien es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, magíster en Derecho, mención Derecho Público por la Universidad de Chile y profesora de la Universidad Alberto Hurtado. Por el otro lado tenemos a Raimundo Fuenzalía Carrasco, quien es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica del Norte, magíster LLM en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Público por la Universidad Mayor, profesor de Derecho en la Universidad de la Frontera, Universidad Católica de Temuco y Universidad de Santo Tomás. Así que, presentado aquello, le damos la palabra a Tamara para que empecemos ya con el seminario. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar de este seminario que me extendió en particular Daniel, pero el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático de la Universidad de Valparaíso. Me pareció muy interesante participar y agradezco haberlo organizado y también a Raimundo, con quien tuvimos la oportunidad de conversar un poco de esto previo a este seminario. Yo voy a enfocar mi exposición un poco en la línea de lo que ya he escrito en la materia, más precisamente a propósito de las sanciones administrativas, eh, en la que hace poco tiempo publiqué, en conjunto con el profesor Raúl Letelier, un artículo que se denomina Jurisprudencia Funcionalista en materia de sanciones administrativas, y a propósito de lo cual, analizamos la jurisprudencia de la Corte Suprema, que tiene un análisis más bien funcionalista en el sentido de centrar el análisis en el fin preventivo y disuasorio de la sanción. Y esto lo hicimos en diversos aspectos. Uno de ellos es los plazos de los procedimientos, que la Corte ha establecido su variabilidad según la complejidad del procedimiento del que se trate. Entonces, en ese contexto, podemos ver que en los últimos años ha habido una jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema que ha resuelto que para que se esté frente a un procedimiento justo y racional, como lo exige la Constitución, la resolución que lo concluye tiene que ser oportuna. En ese sentido, lo ha declarado en distintas sentencias dictadas, por ejemplo, en los roles 201.169-2023, de 26 de febrero de 2024, y anteriormente en otras causas como son la ROL 15.031 del 2022, la ROL 12.759 del 2022, etc. Estas se detallan, como les decía, en ese artículo que tenemos publicado. Eh, lo anterior además se fundamenta especialmente en los principios de eficacia y eficiencia de la administración consagrados en las organización del Estado, y a partir de esta normativa ha razonado la Corte que existen ciertos supuestos en los cuales el procedimiento administrativo sancionador pierde su eficacia por la constatación del transcurso del tiempo cuando es injustificado y excesivo por parte de la Administración. Entonces, en ese caso, lo que puede ocurrir es que exista una declaración de responsabilidad y la consecuente decisión terminal sobre la imposición de una sanción. Entonces, ha agregado la jurisprudencia que con el objeto jurídico del acto administrativo, que es la sanción, producto del tiempo excesivo se puede tornar inútil, ha dicho la jurisprudencia, puesto que este castigo administrativo tiene principalmente una finalidad preventivo-represora, y en función de eso es que se
se realiza este análisis. Pero también ha asentado la jurisprudencia que no cualquier dilación en la dictación del respectivo acto administrativo conlleva la pérdida de eficacia del procedimiento, sino que cuando esta es excesiva e de esta forma, si del medio antecedente no es posible establecer que la extensión del proceso se hubiera empleado de manera injustificada o por mero capricho de la administración, no obstante se haya verificado una actividad que sea apta para declarar la ineficacia de todo logrado, debe rechazarse una alegación en tal sentido. Así, incluso ante el claro tenor del artículo 27 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece que la duración del procedimiento no podrá exceder de 6 meses contados desde su iniciación y hasta la decisión final, y atendía la historia de la ley, la Corte concluye que, en abstracto, la superación irracional e injustificada del plazo deriva en la imposibilidad material de continuar el procedimiento, al concurrir esta causal sobreveniente consistente precisamente en que expira el plazo legal, unido a la superación de todo límite de razonabilidad. Entonces, en definitiva, ha dicho, al cumplimiento de este término de 6 meses, si bien no es suficiente por sí solo para determinar una pérdida de eficacia del procedimiento, a partir de puede examinar razonabilidad y justificación de la extensión temporal a la luz de los principios que rigen el actor de la administración. No obstante lo dicho, la jurisprudencia también ha señalado que es posible justificar la razonabilidad del actor de la autoridad administrativa atendiendo a la complejidad del procedimiento administrativo, lo que ha manifestado en diversas sentencias. Y eso es posible observar, por ejemplo, en la causa ROL 17.485 del 2021, en que señala que si bien el plazo se extendió por un periodo superior a 6 meses, ello se debió a gestiones realizadas por el administrado, a la complejidad del número de los antecedentes que debía analizar, los cuales comprendieron al menos 4 cajas de documentos, descartando un actuar injustificado por mero capricho de la administración. Y así sucesivamente en otras sentencias que detallo también en esa publicación a la que ya me referí. En la misma línea, entonces, es posible encontrar diversos pronunciamientos en materia ambiental en que la complejidad de los procedimientos es evidente, pues en el análisis convergen disposiciones y en que existe además una multiplicidad de intereses en juego, tanto públicos como privados. Así, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Suprema, ROL 252714 de 2023, del 14 de abril del 2024, declara inadmisible un recurso de casación en la forma y rechaza un recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia del Tercer Tribunal Ambiental que rechazó una reclamación de ilegalidad en que se alegaba caducidad de una RCA, decaimiento del procedimiento y prescripción de las infracciones. En lo que respecta al tema que nos convoca, que es el decaimiento, la Corte resalta el razonamiento del Tercer Tribunal Ambiental en materia de decaimiento, que considero que para verificar su procedencia se debe ponderar la complejidad del asunto, la regulación específica del procedimiento y la naturaleza de las actuaciones realizadas por la autoridad administrativa en el contexto del procedimiento sancionatorio. Así, y tras detallar las actuaciones posteriores a los cargos, dicho tribunal se diligencias de instrucción después de estos, como inspecciones ambientales y peticiones de informes al Servicio de Evaluación Ambiental, por lo que no puede estimarse que la tardanza fuera injustificada. Asimismo, y revisando la casación en el fondo, la Corte señala que se debe tener presente que el máximo tribunal se ha pronunciado previamente en relación a la procedencia de esta aplicabilidad al decaimiento y sostiene que a la fecha que marca el inicio del procedimiento sancionador en materia ambiental es la época de la resolución que formula cargos, que esto es un tema que si bien en general ha estado sentado, hay ciertas sentencias en que lo establecen como parámetro diferente, pero en general se ha establecido este hito, ¿verdad? Por lo tanto, dice que tras la dictación de los cargos, en este caso analiza, se realizaron diversas gestiones por la autoridad administrativa con la finalidad de dar curso al procedimiento, consistentes en la realización de 2 inspecciones ambientales y en una información situaciones que dan cuenta de que no existe una paralización en la tramitación en el tiempo intermedio entre la formulación de cargos, el cierre de la investigación y la dictación del acto administrativo sancionatorio. Y de esta forma, la Corte considera que la práctica de gestiones útiles para dar curso al procedimiento sancionador como forma de justificación de su tardanza permite no entender que permite no dar lugar a la solicitud de decaimiento del procedimiento administrativo, y este criterio de gestiones útiles para dar curso al procedimiento administrativo sancionador, veremos más adelante, es un criterio presente también en el análisis que hace el segundo Tribunal Ambiental en la materia. Entonces, a niveles de tribunales ambientales voy a analizar rápidamente, si Diego, cualquier cosa tú me avisas por el tiempo, 3 fallos
uno por cada tribunal, que se pronuncian en esta misma línea. Ya, primero, en el primer tribunal ambiental tenemos una interesante sentencia, que es la R100 de 2024, que fue analizadamente por Daniel Tapia, miembro de este centro de estudios, en un reciente comentario publicado en la revista Jurídica Digital de la Universidad de los Andes, que recomiendo su lectura. Esta sentencia recoge la jurisprudencia del máximo tribunal, que ha establecido que, tanto para el decaimiento como para la imposibilidad material de continuación, no cualquier dilación en la tramitación del procedimiento administrativo trae esa consecuencia, sino que solo la merita aquella que es excesiva e injustificada. Entonces, agrega que a juicio de dicho tribunal ambiental, la determinación de la imposibilidad material de continuar con el procedimiento requiere examinar las circunstancias específicas del caso, para establecer si efectivamente existía un cambio de los supuestos fácticos y o jurídicos que tenga como consecuencia que la potestad que se ejerce ha perdido su objeto, en este caso potestad sancionatoria, ¿verdad? Esta ponderación se realiza, se justifica atendiendo a los bienes jurídicos comprometidos, y que la conclusión del proceso es posible dar de acuerdo a un plazo común de término. De esta forma, dice la sentencia, la razonabilidad de la duración del procedimiento debe considerar que existen elementos que son diferentes en uno u otro caso, de manera que debe ser analizada teniendo presente la complejidad de las temáticas abordadas, los fines del procedimiento, los actores involucrados, requerimientos de información que hayan tenido lugar en el procedimiento, la extensión de estos, entre otras variables. Entonces, luego de un análisis de las distintas actuaciones que constan en el procedimiento, se advierte que, si bien hubo una tramitación extensa en ese procedimiento, desde la formulación de cargo hasta la resolución sancionatoria, se advierten una serie de antecedentes que permiten descartar la pérdida de eficacia de este procedimiento. Destaca que, por ejemplo, con el objeto de gestionar los riesgos generados por la actividad desarrollada por la reclamante, se dispusieron una serie de medidas urgentes y transitorias. Además, pone de relieve que con el mayor cantidad, la solicitó antecedentes tanto al titular como al gobierno regional, y que dichos requerimientos de información y el análisis, con el consecuente tiempo que ello genera, constituyeron una gestión relevante en el procedimiento, que incluso produjo un efecto positivo para los reclamantes, al reclasificarse una de las infracciones. Entonces, destaca además este fallo que la potestad sancionatoria constituye un instrumento de gestión ambiental, cuyo propósito es ordenar la conducta de los regulados, reforzando el cumplimiento de la normativa bajo la amenaza de la aplicación de sanciones. En esta línea es clara en que el objetivo de las sanciones administrativas es hacer coercible, aplicable, ejecutable un estándar de comportamiento administrativo en línea con esta finalidad preventiva y disuasoria a la que me refería al principio, y no es simplemente un castigo al infractor, como ocurre en el derecho penal. Entonces, el fallo concluye en este caso que los instrumentos infringidos se encuentran vigentes y que la actividad regulada por estos está, por lo que el restablecer el orden público es necesario. En consecuencia, dice la sentencia, independiente del tiempo que haya transcurrido la tramitación del procedimiento asociado a esta causa, los supuestos de hecho que motivan el ejercicio de la potestad sancionatoria, así como los fines de la misma, se mantuvieron vigentes a la fecha de la dictación del acto reclamado, por lo que las sanciones impuestas son eficaces, no resultando aplicable entonces el decaimiento ni la imposibilidad material de continuar con el procedimiento por el mero transcurso del plazo. Entonces, en el segundo tribunal ambiental también me gustaría destacar una sentencia en esta línea, es una sentencia 11 de febrero de 2025, la causa ROL R346 de 2022, también que es clara en sostener que cualquiera sea la postura a la que se adscriba, sea decaimiento o imposibilidad material, sostiene que el hito a partir del cual o independiente del hito a partir del cual se entiende iniciar el procedimiento sancionatorio, formulación de cargos, envío de carta de fiscalización, o si se incorpora incluso o no la etapa análisis, sostiene que no basta igualmente con el mero transcurso del tiempo para configurar dichas causales de ineficacia, sino que se requiere esencialmente que la demora carezca de razonabilidad y no sea justificable. Se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema a la que me refería al principio, y también a la jurisprudencia del mismo segundo tribunal ambiental en la materia, y luego de un análisis de las actuaciones del procedimiento administrativo que se siguió en este caso en contra de F, da cuenta que efectivamente existió una tramitación que, si bien es considerablemente extensa, es perfectamente explicable el tiempo transcurrido a la luz de la complejidad y la entidad de los cargos imputados, que exigen los hechos del procesamiento de un gran volumen de antecedentes que ameritaban un análisis acabado y extenso.
Entonces reconoce el tribunal estar frente a un caso especialmente complejo que se encuentra vinculado en gran medida con la evaluación ambiental de proyectos eventualmente fraccionados por F, que es lo que deriva en esta sanción. El marco del proceso aún se encuentran reclamadas y judicializadas, sostiene el tribunal, luego de más de 8 años de tramitación, lo que sin duda confirma que se trata de un caso especial, de especial entidad, que justifica el extenso tiempo de tramitación. Además, sostiene esta idea que ya les adelantaba antes, que ya les señalaba a propósito del análisis anterior, que la SMA llevó a cabo gestiones útiles durante toda la tramitación del procedimiento, sin perjuicio que hayan transcurrido incluso 4 años, 9 meses aproximadamente, desde la formulación de cargos hasta la resolución sancionatoria, ninguna de las cuales por sí mismas superaron los 2 años de inactividad, justificándose estos periodos de pasividad a la luz de los antecedentes que existen en el procedimiento. Entonces, nuevamente, concluye el tribunal que la demora cuestionada por la reclamante es razonable y se justifica a la luz del número de actuaciones que se realizaron en el marco del procedimiento sancionado, incluyeron solicitud provisionales, impugnaciones administrativas de actos trámite del procedimiento, inspecciones en terreno por parte de la SMA, una suspensión de casi un año a la espera del informe del SEA, así como la presentación de nuevos antecedentes por parte del titular que exigieron un debido estudio y consideración de dichos antecedentes antes de dictar la resolución sancionatoria o resolver la reposición. Entonces, todo esto es lo que considera finalmente el tribunal para rechazar la solicitud de decaimiento. Finalmente, me quiero referir a una sentencia del tercer tribunal ambiental, brevemente, es la R8 del 2024, de 11 de febrero de 2025, que destaca el rol de la reclamante en la extensión del procedimiento y señala que desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador hasta la presentación de sus descargos, ejerció los derechos referidos a la presentación de un programa de cumplimiento. La reclamante además realizó una serie de gestiones que favorecieron la extensión temporal del de calificar dicho periodo de casi 5 meses como una tardanza injustificada o arbitraria. Dice además que se advierte que una persona de calidad interesada también realizó una serie de presentaciones en este procedimiento, adjuntando antecedentes en el ejercicio de los derechos que le confiere la ley de base de procedimiento, todas las que deben ser además analizadas y atendidas por la autoridad administrativa. Entonces, de esto se desprende que el tiempo de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, casi 9 meses, se vio influido sustantivamente por las presentaciones realizadas por el reclamante en relación a este programa de cumplimiento y por las presentaciones realizadas por la interesada. De forma que, considerando las particularidades de este caso, en la especie se han realizado actuaciones y diligencias relevantes durante todo el tiempo que duró el procedimiento sancionatorio, no observándose una paralización o retraso que sea injustificado. Por estas razones, entonces, también se declara que se desestima la posibilidad de procedimiento que se haría solicitar. En conclusión, a través de este análisis jurisprudencial que he realizado hasta ahora, quería dar cuenta de esta visión también funcionalista de los tribunales ambientales en la lógica de atender al fin preventivo y disuasorio de la sanción administrativa, en este caso ambiental, para efectos de considerar que los plazos en materia de procedimientos administrativos sancionadores, que es lo que hemos analizado, deben ser variables atendidas a las complejidades del caso, que son especialmente evidentes en materia ambiental. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a Tamara por la presentación y por la mención también, muchas gracias. Ahora le vamos a dar el paso a Raimundo para que nos exponga su tema también, por favor. Perfecto. Yo voy a compartir una presentación, pero me Se ve súper atene bien, al tiempo. Ya, y se me escucha bien también, ¿no? sí, también. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático de la Universidad de Valparaíso, a Daniel por la invitación, a Tamara por la participación, ¿cierto?, en conjunto. Y agradezco especialmente también a mi colega Penélope Fierro, con quien hemos recopilado mucho de la jurisprudencia que vamos a tratar de exponer hoy día de la manera más resumida posible.
Hoy quiero invitarlos, ¿cierto?, a reflexionar sobre este problema que es cada vez más evidente en materias ambientales y en materia de aguas, que es el hecho que los procedimientos sancionadores se extienden por años en tiempo de resolución. Como bien decía Tamara, nos enfrentamos a una tensión importante. El Estado, por un lado, tiene el deber de sancionar, pero no puede hacerlo sin límites temporales, ¿cierto? Sin control o sin consecuencias por esta inercia. Y frente a esto, entonces, es que surge esta figura que ha cobrado fuerza en la jurisprudencia, que es el decaimiento del procedimiento administrativo. Ojo, que aquí no se trata de proteger al infractor, sino que de tratar de restablecer el equilibrio entre el poder público por un lado y los derechos del administrado por otro. Cuando la circunstancia, ¿cierto?, se da, más bien corresponde a esta demora excesiva que vicia la del producto. Pero antes de tratar de resumir esta jurisprudencia que nosotros hemos encontrado, me gustaría hacer una distinción entre lo que es el decaimiento del acto administrativo con lo del decaimiento del procedimiento administrativo, porque muchas veces se confunden. Y hablamos del decaimiento del acto administrativo, ¿cierto? Cuando un acto fue válido y con el paso del tiempo pierde eficacia jurídica porque cambian los hechos o el derecho que lo sustentaba. Y no es que el acto haya sido nulo desde el origen, sino que pierde cierto sentido jurídico por haber cambiado su contexto. Y sobre este punto han escrito clásicos, ¿cierto?, como Doris Piccinini, Madariaga y el profesor Bermúdez, donde nos da el ejemplo, ¿cierto?, de estos derivados, pero Margarita, ese es un caso típico. Y luego ya, en esta exposición, nos vamos a centrar en esta segunda forma, que es la del decaimiento del procedimiento administrativo, en particular el sancionador. Aquí, el problema no es que el acto cambie de contexto, sino que el procedimiento mismo se prolonga, ¿cierto?, de manera excesiva, injustificada, de manera irrazonable, a tal punto de perder su legitimidad jurídica. En otras palabras, el procedimiento decae porque la administración abandona o paraliza la tramitación sin razones válidas, afectando entonces, ¿cierto?, los derechos fundamentales como el debido proceso, la juridicidad y la seguridad jurídica. Se viene reconociendo desde el año 2009 y cada tiempo en materia ambiental y en materia de aguas, que es lo que vamos a conversar en este punto. También antes de entrar en esta análisis, ¿cierto?, de jurisprudencia bien breve, me pareció importante hacer una diferencia con la imposibilidad material. Suele distinguirse entre el decaimiento y la imposibilidad material de continuar el procedimiento, que está contemplada en el artículo 40, inciso segundo de la ley 19.880. Pero, y esta es mi tesis, esa diferencia es más aparente que real, porque ambas figuras buscan lo mismo, que es básicamente terminar con un procedimiento que ha perdido la viabilidad jurídica por una inactividad prolongada. Y en la práctica, en materia, las usa de forma intercambiable, ¿cierto?, para tratar de frenar esta inercia estatal. El fallo, que ya se refirió Tamara y que también está escrito en el paper de Daniel, es el R100 2024, donde propone brevemente, ¿cierto?, una distinción por plazo, decaimiento por un lado, donde son demoras de más de 2 años, y la imposibilidad material con una superación del plazo de 6 meses del artículo 27.
Y también, perdónenme, pero antes de entrar con el análisis de la jurisprudencia, eh, proponemos una clasificación del decaimiento, que podría ser en decaimiento propio e impropio. Y así hablamos en esta propuesta de decaimiento propio y expresamente la figura del decaimiento, ya sea con el nombre de decaimiento o con el de imposibilidad material de continuar, fundándose ya sea en el artículo 27 o en el 40, inciso segundo de la ley 19.880. ¿Mm? Ejemplos de este caso, que lo vamos a ver más adelante, los fallos R402, perdón, 405 y 413, ambos del segundo tribunal ambiental, y el rol 340 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y por otro lado, nuestra propuesta de decaimiento impropio es que hablamos de esto, ¿cierto?, cuando el tribunal no invoca expresamente el término de decaimiento, pero resuelve el conflicto aplicando los principios de celeridad, de debido proceso, de juridicidad, y llega al mismo resultado, que es la extinción del proceso y la eficacia. Un ejemplo eh, de esta teoría, de este concepto que nosotros proponemos, es el rol 415-2024 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Bien, ahora vamos a presentar, ¿cierto?, brevemente, jurisprudencia ambiental y de aguas. Nosotros creímos interesante poder también revisar la jurisprudencia en materia de aguas. Pero antes de eso, solo para contextualizar, eh, hacer mención, ¿cierto?, a un informe con el que nosotros nos encontramos, que es el 631 del 2022, de la Contraloría, eh, realizado a la Dirección General de Agua. ¿Mm? Y esto reveló obviamente un problema estructural que todos conocemos. Las demoras injustificadas de hasta 7 años, ¿cierto?, eh, se detectó, perdón, que aunque se formulan cargos, muchas veces se sanciona en primera instancia, si podríamos denominarlo así, los recursos tardan años en resolverse, años, y se mantiene una incertidumbre jurídica, incluso permitiendo la extracción de agua sin control efectivo. Y todo esto ocurre a pesar del artículo 137 del Código de Aguas, que impide suspender la sanción salvo una resolución fundada. ¿Mm? Entonces, ¿por qué menciono esto? Para contextualizar lo siguiente. O sea, el decaimiento cumple un rol esencial. ¿Ah? Es una herramienta jurídica que permite cerrar procedimientos que han perdido su legitimidad. Y hemos propuesto también analizar la jurisprudencia en de jurisprudencia que nosotros denominamos preincoación, es decir, antes que se formulen los cargos, ¿cierto? Donde encontramos dos casos muy claros, el R405 del 2023 y el R413 del 2023, donde ambos del segundo tribunal ambiental, ¿cierto? Brevemente el 405, donde la superintendencia había realizado fiscalizaciones, había elaborado el informe técnico y luego pasaron casi 2 años y 3 meses sin que se formularan los cargos. ¿Ah? Acá, obviamente, solo estamos hablando de la primera instancia. Esto, muchos fueron revocados por la Corte, pero el razonamiento nos pareció interesante mencionarlo acá. Porque el tribunal acogió expresamente el decaimiento administrativo, incluso citando doctrina de la Corte Suprema, y que el decaimiento de legítimo y lesivo para los intereses de los afectados cuando la administración deja transcurrir de forma injustificada un lapso superior a 2 años. ¿Mm? Importante ir considerando quincuagésimo. Pero además refina conceptualmente la figura señalando que, y acá es un tema importante, la inactividad relevante no comienza necesariamente con la formulación, perdón, de cargos,
sino que comienza desde que surge el deber jurídico de iniciar el procedimiento. O sea, desde la elaboración del informe técnico de fiscalización ambiental. Y en este sentido nos pareció interesante porque así lo ha sostenido en la sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal, perdón, español, que estaba mencionado en la lámina, no estaba, 26 de junio del bien por los profesores Gómez Tumillo y Sanz Rubiales en una obra, ¿cierto?, del año 2023. En segundo lugar, 413, Constructora Paz, con SMA, ¿cierto? Demoró 27 meses entre el informe técnico de fiscalización ambiental y la formulación de cargo, y casi 3 años hasta dictar la resolución sancionadora. En este caso, son sanciones por ruidos molestos, y cuando se sancionó, ¿cierto?, la obra ya estaba terminada, construida, perdía sentido. Vamos a avanzar, porque me queda tiempo, poco tiempo. Aquí vemos ejemplos de el decaimiento, ¿cierto? Una vez que ya se formularon los cargos, procedimiento propiamente tal. Vamos a analizar entonces solo brevemente el que más, el 415 del 2024, donde la Dirección General de Aguas se había demorado casi 4 años en resolver una solicitud de traslado de punto de captación. Y esto, ¿cierto?, derivó en que en una resolución que afectaba al titular por no uso del derecho de agua. O sea, incluso, ¿cierto?, se tuvo que pagar la patente por no uso. Y obviamente acá la Corte lo que hizo fue anular el acto administrativo, indicando que el largo periodo de inactividad vulneraba los principios de celeridad, juridicidad y buena administración. ¿Mm? No menciona directamente la figura del decaimiento, pero es lo que nosotros consideramos, ¿cierto?, una aplicación del decaimiento impropio. Luego, una tercera etapa, que es aquella en la cual se dicta el acto terminal, pero no se notifica. Y el 2020, donde la SMA dictó una resolución sancionatoria, pero se demoró más de 2 años en notificarla. ¿Mm? Eh, y obviamente acá la empresa alegó decaimiento por inactividad post acto, y aunque el tribunal no ocupó expresamente la figura del decaimiento, sí reconoció que la tardanza era injustificada. La siguiente etapa, o más bien el decaimiento tras el acto terminal, ¿cierto? Y que corresponde básicamente a la etapa recursiva. ¿M? Y aquí encontramos 3 fallos, son todos contra la DGA. El primero, 8 años; el segundo, ¿cierto?, 7 años sin resolución; el tercero, 7 años sin resolución, donde obviamente acá los tribunales están dispuestos a aplicar, ya sea explícita o implícitamente, el principio de razonabilidad temporal como un límite a la facultad, ¿cierto?, de aplicar sanciones del Estado. Por último, brevemente, en el tiempo algo pasó en la presentación, ¿cierto? Pero es el elemento más evidente con nuestra discusión entre 2 años y 6 meses. Pero me interesa el punto de la complejidad, pues ha sido un tema que ha tocado Tamara en su exposición y en su libro con el profesor Letelier, porque aquí encontramos dos posturas. La primera, que es de Letelier y Arancibia, ¿cierto?, donde nos dicen que la complejidad técnica puede justificar plazos variables, así está en su publicación. Y por otro lado, da de el profesor peruano Bacaoneto, que es profesor español 10, donde nos dicen que la complejidad no puede ser una excusa estructural, ¿cierto?, para la demora. Ellos sostienen brevemente que el Estado debe actuar con más diligencia, y aquí me gustaría subrayarlo, ¿cierto?, precisamente porque el caso es complejo, ¿ah? Los temas ambientales son complejos. ¿Cuál es nuestra posición? Una posición de equilibrio, ¿ah? La complejidad puede justificar una extensión del plazo,
pero solo si está objetivamente documentada, vinculada a actuaciones concretas y que no se transforme, ¿cierto?, en una justificación automática. Voy terminando, Daniel. Para entonces cerrar, ahí está lo que yo mencionaba. Para cerrar entonces esta exposición, ¿puede el Estado mantener abierto un procedimiento sancionador durante pulso, decisión, sin consecuencia? La respuesta, ¿cierto? Nos la da la jurisprudencia y la doctrina más reciente, que es no puede. El decaimiento no es un invento doctrinario, ¿cierto? Pero tiene una inspiración que es una respuesta jurídica frente a la inercia de la administración y que permite restablecer el equilibrio entre el poder público y los derechos del administrado. Porque un procedimiento que se extiende de manera irrazonable, sin justificación válida, ¿cierto? Deja de ser jurídicamente aceptable. Y por eso, con esto estoy terminando, el decaimiento no debiera verse como una excepción, que hoy día, ¿cierto?, sigue siendo una excepción, la regla general es que no sea acogida, sino que debe ser visto y coherente principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, que no protege al infractor, sino que protege al ciudadano frente al poder que no se controla a sí mismo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raimundo, por la presentación. La verdad, muy buena, muy interesante. Y ahora, bueno, vamos a pasar al momento de las preguntas. Si el público eh, tiene preguntas, puede levantar la mano y mediante su micrófono hacerlas. No hay ningún problema. Eh, si no pudiesen hablar por micrófono, pueden escribirlo en los comentarios. También no hay problema. Si no hay preguntas, yo sí tengo algunas preguntas por mientras, para que vaya empezando también Ahí don Alex Ormeño tiene Ah, una pregunta. Don Alex Ormeño Burto. por favor, entonces, Buenas tardes, ¿estás, querido colega? Hola, hola. No encontraba el icono para levantar el dedito, así que tuve que hacerlo. Sí, quisiera una opinión entre la colega Tamara Arancibia y Raimundo respecto de que el decaimiento como institución doctrinaria y que tuvo un auge en algún momento en alguna sentencia, eh, constituyó digamos, una forma de resolver ciertas situaciones. Pero sin perjuicio de esto, no sé si coinciden conmigo en que el decaimiento aún no ataca el problema de fondo, que es eh, la no fatalidad de los plazos ante la inobservancia de la norma legal. Y que a la larga se fijan plazos y eso al no cumplirse constituyen una ilegalidad. Ese es, no sé si están de acuerdo conmigo en ese aspecto. Y por otro, esta ilegalidad en que incurre el organismo del Estado puede traer consigo una falta de servicio, un perjuicio o no. Esas son mis dos, pues, mis dos consultas, colega. Tamara, si gustas responder tú primero. Bueno, hola Alex, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, yo debo reconocer que de abogada del fisco. Entonces, desde mi perspectiva, existe una razón por qué los plazos no son fatales para la administración, y es que evidentemente la actuación administrativa es compleja, los recursos de personas son limitados, la administración tiene que atender a distintas necesidades, los servicios tienen eh, complejidades en la actuación y por tanto la jurisprudencia ha sido clara en que los plazos no son fatales, pero eso no significa que no pueden generarse responsabilidades administrativas, disciplinarias, por un retardo justificado, y eventualmente responsabilidad por falta de servicio podría ser uno de los criterios precisamente que ha establecido la jurisprudencia, es la actuación tardía de la administración,
pero dependerá en ese caso de que se acredite la falta de servicio atendiendo al estándar que le es exigible a ese servicio, ¿cierto? Los recursos con los que cuenta, el personal con los que cuenta, las razones que justifican el retardo. Eh, entonces, me parece que esa es una discusión que no puede zanjarse en lo abstracto, y que para esos efectos es necesario analizar el caso concreto, que es un poco lo que poner en mi ponento como analizar la jurisprudencia. Lo que analiza es casos concretos, cuáles son las actuaciones que se generaron en el procedimiento que permitieron justificar o no justificar la tardanza. Entonces me parece que esa es la línea correcta, no podemos establecer un plazo fatal para la administración que sea aplicable en cada caso. En algunos casos ese plazo de 6 meses será el adecuado, pero en muchos casos la verdad es que no es suficiente, incluso para procedimientos de baja complejidad. Entonces, bueno, básicamente es eso, pero también te respondo desde una perspectiva que es más bien de defensa de los intereses del Estado. Así que Raimundo podrá hacerme el contrapunto. Efectivamente, colega. A diferencia, yo entiendo, siguiendo obviamente las palabras de los profesores Pallavicini y Vergara, que los plazos para la administración también son fatales. ¿Por qué? Obviamente no hay ninguna parte de la ley que diga, como lo hace el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Que los plazos establecidos para la realización de actuaciones que sean propias de la administración no son fatales. No lo dice. ¿Ah? Eso es parte de una tradición, de algún dictamen de la Contraloría, en palabras del profesor Pallavicini, que quedó. Bien, entonces mi posición es que sí son fatales. Además, tomando palabras del profesor Vergara Blanco, la responsabilidad administrativa del funcionario que no le da curso a un procedimiento y nunca, o sea, probablemente nadie aquí conozca el caso de algún funcionario que haya sido sumariado por ese tema. Y además, estimo yo que el hecho o la defensa de la posición que no existan plazos fatales para la administración evita lo que salió la semana pasada en un fallo, estos que se denominan cajonazos, ¿cierto? Meter el expediente dentro de un cajón y dejarlo dormir eh, por mucho, mucho tiempo. Entonces yo creo que no, yo creo que los plazos sí son fatales, que la responsabilidad administrativa no se persigue y que obviamente la responsabilidad civil con todo lo que conlleva también es una posibilidad mucho más lejana para poder satisfacer las necesidades de los administrados. Muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más, con intención de alguna pregunta. Yo no veo. Bueno, Parece. yo sí tengo una pregunta Hola, de cuestión al otro. hola, ah, Renato Valdivia tiene una pregunta. Sí, de hola, nuevo. hola, hola, sí. Disculpa, disculpa. No, Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que me surgen ciertas dudas respecto a esta figura del derecho administrativo. Trato de encasillar bien la forma de ver esta figura dentro de esta rama del derecho y me pongo a pensar en tratar de buscar una solución de fondo. Si bien esta figura del derecho administrativo no tiene un sustento legal, más sí un sustento jurisprudencial. Y en ese sentido, ¿no creen, en base a la opinión de ustedes, de doña Tamara y don Raimundo, no creen que a lo mejor es necesario que nuestro legislador ponga de una u otra forma manos en el asunto y empiece a regular con el propósito, en caso hipotético, sé que bajo estas ponencias que vimos el día de hoy, sé que pasa el hecho de que, por ejemplo, no hay un impulso procesal por parte de la administración y de una u otra forma esto constituye un perjuicio para el administrado. Entonces, ¿quién se hace cargo de este perjuicio? Queda en nada. ¿Quién es la persona responsable? En este caso lo que estábamos viendo, lo que es la responsabilidad.
Entonces pienso yo que a lo mejor buscando un sustento legal, puede ser que esta figura del derecho administrativo se pueda regular y de una u otra forma establecer y esclarecer todas las dudas que puedan provenir de ella. Esa es mi duda en cuestión. ¿Parto yo, Raimundo? Sí, sí, Tamara, adelante. Ya, yo creo que yo desconfío un poco de la solución legislativa. Eh, eh, bueno, porque me parece que el plazo está ahí, el plazo está en la ley de base. Establece el plazo de 6 meses. Entonces, es eso, en el fondo, la imposibilidad de continuar con el procedimiento, si se deriva de la ley de base, la figura del decaimiento del procedimiento es la que no está contemplada expresamente en nuestra legislación. Eh, pero en el fondo lo que hay detrás de esto se puede solucionar en base a otras consideraciones, ¿cierto? La celeridad, la necesidad de que exista un cierre del procedimiento administrativo, las figuras del silencio, en fin. Creo que tenemos suficiente normativa al respecto, en mi opinión, eso está. Yo creo que estas situaciones lo que generan es la necesidad de una revisión de un ente imparcial que es el juez. Entonces, la garantía está en el juez, en que tiene el derecho al recurso, en que va a ser un juez posteriormente el que va a revisar por qué esa situación se produjo, por qué esa tardanza se produjo, si es justificada o no es justificada. Entonces, yo creo que en esa línea existe la garantía del administrado de poder solicitar al juez que se revise esa tardanza. Y creo que para eso no es necesario establecer otra regla. Eh, y insisto, desde la perspectiva de la mirada de la administración, eh, es distinta a la mirada de la ciudadanía. Uno que trabaja en la administración comprende la complejidad de los asuntos que tiene que conocer, del volumen de asuntos que tiene que abocarse a revisar. Nosotros, por ejemplo, somos un servicio de abogados, yo trabajo en el Consejo de Defensa del Estado y con ética que desde el mundo político, por ejemplo, es el retardo en el actuar. La lentitud del servicio a propósito del caso convenio, por qué el Consejo de Defensa del Estado no se ha querellado, por qué no hay un par de querellas y no hay 200 querellas. Y si bien nosotros no tenemos plazos para realizar esas actuaciones, sin perjuicio de los plazos de prescripción de las acciones penales y en fin, o civiles, eso da cuenta un poco de que existe una cierta desconexión entre lo que la ciudadanía entiende que debe cumplirse por parte de la administración y lo que la administración puede cumplir. En fin. Y para eso creo que la mejor solución es que lo resuelva un juez, no en el caso de las querellas o no del Consejo General del Estado, sino que en general en la actuación de la administración, eh, evaluar realmente si esa actuación se justifica o no, si es razonable o no, si atendidas las actuaciones que existen en el procedimiento se justifica o no esa solución. Eso puede discutirse que genera una cierta inseguridad para las personas, podría discutirse que no hay suficiente certeza a propósito de esas reglas, ¿cierto? Pero creo que existe ahí una solución de cierta forma intermedia que a mí al menos me parece suficiente. No sé si respondí tu pregunta, pero y me extendí un poco. Raimundo. Gracias, Tamara. En lo personal, en este punto coincido con Tamara. Entiendo que el plazo está establecido efectivamente en el artículo 27 de la ley 19.880. Idealmente, sería conveniente una solución legislativa, pero si somos realistas, sabemos que eso no va a pasar. Y por lo tanto, entiendo y también comparto en este punto con Tamara que es la reinterpretación judicial la que nos va a dar desde este punto, ¿cierto?, la modernización del derecho que nosotros requerimos en este punto.
¿Por qué? Porque tenemos que entender al decaimiento no como una figura extraña, anómala, claro, su nombre es raro, pero básicamente es una caducidad del procedimiento. ¿Ah? Eso es lo que es. Y sabemos que la caducidad es una institución transversal a nuestro derecho, a muchos otros derechos, y tenemos que empezar a entenderla como tal. Y una vez que los tribunales, ¿cierto?, lo entiendan de esa manera, es muy probable que, caso a caso, obviamente, se pueda aumentar el uso de esta figura. Pero sabemos nosotros que una solución legislativa es... eh, no sé si respondí esa pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Y sí, ¿No? muchas gracias. ¿Alguna última pregunta que nos queda? Yo creo que para la última. La tuya, Daniel. No, la mía era la que hizo justamente anteriormente Renato, así que me ganó con la pregunta. Bien. Si no es así, bueno, si no hay más preguntas, le voy a pedir eh, que prenda su cámara porque voy a sacar una pequeña Ah, foto de. Así que voy a. Espera, sí, miren todos. Listo, ahí estaríamos. Bueno, con estas perfecto. preguntas y todo esto hemos terminado este seminario. Muchas gracias a todos por su asistencia, a los exponentes, muchas gracias por asistir, por todo el trabajo que todo ha conllevado. Y no sé, Pablo, disculpa, ¿es un aplauso o qué quieres una pregunta? Gracias, No, Daniel. era un aplauso para los expositores. Ah, sí, muchas gracias nuevamente a la expositora. Así que eso, hemos terminado este seminario y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas Hasta gracias. luego, Gracias, muchas Tamara. gracias. Gracias, Daniel. Muchas Gracias gracias a a Gracias, hasta todos. todos. luego. Hasta Bien. luego. Que estén muy bien.